chicos, comencemos. Hoy nos toca hablar sobre alteraciones del desarrollo y algunos otros conceptos por ahí que están relacionados a lo que es justamente esta parte, ¿no? Nosotros ya hemos hablado de hiperplasia, de hipertrofia, de cambios adaptativos, de atrofia, que es la artrosis, ¿no? Ahora vamos a ir ya también conversamos sobre lo que es el medio, la parte vascular, y antes de entrar a la parte de inflamación propiamente dicha, vamos a ver las alteraciones del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunas hipoplasias, algunas agenesias, que son de todo el arbolito que estábamos viendo. Vamos a ver esa contraparte ahora. ¿Qué es lo que están observando ahí? Obviamente con los cuidados del caso, ¿no? Porque en un estado salvaje eso impediría que se alimente, que hubiese un desenvolvimiento adecuado. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy para la finalidad de la clase. Al finalizar la clase ustedes deberían justamente tener, entender, ¿no? O ya de por sí diagnosticar, porque en realidad esto sí es más directo, no es tanto como nosotros que teníamos que ver algún cambio, algo que nos llame la atención, tanto interpretación. Acá no, acá es más directo, acá es incluso hasta un poco más memorístico en realidad, pero tiene su gracia porque son cosas que salen totalmente de lo común. Lo que vamos a ver es justamente a las agenesias, las aplasias, hipoplasias, atrofias ya las tocamos por ahí en algún momento, displasia, malformaciones, anomalías de árboles. ¿Se acuerdan qué era la atrofia? A ver, eso sí hemos hecho, lo que viene en el examen. ¿Qué era una atrofia? Había menor cantidad de células, menor cantidad de tejido, lo que más falta ahí un concepto. ¿Degeneración? No. ¿Degeneración? O sea, se van a degenerar algunas células. Ya, claro, hay atrofia, hay pérdida de... Van a perder algunas funciones también. ¿Y qué pasa si pierdes pedazos de tejido, pedazos de células? ¿Va a funcionar igual ese tejido? No. No va a funcionar. Parte del concepto de atrofia es una pérdida de la funcionalidad y pérdida del tejido. Eso es lo que es una atrofia. Lo demás sí lo vamos a tocar ahora. La agenesia, aplasia, hipoplasia. Vamos a ir tocando poco a poco. Entonces, todas estas alteraciones del crecimiento, del desarrollo, lo que son los monstruos, de alguna manera se denominan monstruos, normalmente se estudia dentro de un capítulo que se llama teratología. Eso es más la parte de las malformaciones a ese nivel. Lo otro se englobaría como alteraciones de crecimiento y desarrollo que van a tener justamente algunos conceptos como la agenesia, la hipoplasia,
y entre otros que vamos a ver, ¿no? Básicamente vamos a ver justamente estos tres principales características que van a estar diferenciándose, que van a estar perteneciendo a cada concepto, ¿no? Vamos a ver que van a afectar el número de células, la cantidad de tejido, el tamaño de células que sean totalmente desarrolladas o no, y su combinación en cuanto si fuese el número o tamaño, ¿no? Esto está muy relacionado, como les decía, a la hipertrofia, la agenesia se le denomina agenesia a todo evento en el cual justamente no haya un crecimiento adecuado, o sea, cuando esté completamente lenta, no hay falta lo que es ese nivel, ya sea una extremidad, ya sea el desarrollo del punto nasal. Ahí lo vamos a revisar con cada uno de sus nombres. Va desde ese punto, desde la ausencia total hasta la proliferación desmedida de células neoplásicas, por ejemplo, ¿no? Recuerden que una neoplasia es justamente una proliferación de células atípicas. No es una hiperplasia como tal, porque la hiperplasia implica un cambio adaptativo de ciertas células normales. Una neoplasia ya es justamente una célula que tiene varios cambios a nivel genético, a nivel cromosomal, que normalmente se acumulan, y esa característica la replica, incluso dividiéndose en diferentes poblaciones neoplásicas. La agenesia, entonces, ya entrando a los términos, es justamente cuando el desarrollo no se da completamente. Esto puede ser de origen genético o por algún efecto como tal. Y acá viene un concepto que siempre trato de que lo tengan presente. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad genética y una enfermedad congénita? Porque a veces es un término que se puede confundir. ¿Cuál creo que sea la diferencia? ¿O es lo mismo? La congénita es cuando está ya, en este caso, el desarrollo dentro de la madre y por tal vez que por ejemplo, pueda en este caso afectar a la célula. Ya, más o menos por ahí. La genética ya vendría en este caso por parte de su padre. Vale, un poquito más específico. ¿Qué es lo que los padres dan al hijo? Esto, su mismo nombre dice, ¿no? Genes. Está muy bien, la diferenciación es esa, que es, cuando es congénito, está presente al nacimiento. Cuando es genético, implica un cambio o una alteración a nivel de los genes, del ADN principalmente. Por ejemplo, como muy bien comentaba su compañero, hay enfermedades, como en este caso, como en el caso de agenesia, o incluso hubo episodios en fármacos usados en humanos, en donde se les dio a una población y nacían niños sin brazos, por ejemplo, o un grado de agenesia. Eso era una enfermedad congénita, porque no implicaba el daño genético, sino alguna alteración a nivel de la madre, por ejemplo, ¿no? Por el fármaco. En veterinaria, el ejemplo sería justamente algunas plantas que pueden llegar a generar ciertas lesiones a este nivel, lesiones en el feto, sería una enfermedad congénita más no genética. Una enfermedad, por ejemplo, una mascota, un perro con una cardiopatía dilatada genética, ¿no? Es justamente una lesión genética y congénita a la vez, porque el cachorro nace con esa enfermedad, pero esa enfermedad también es transmitida por
oftalmo, básicamente, ¿no? Los globos oculares. Amelia es para los miembros, básicamente. Acrania, algún defecto a nivel de los huesos del cráneo, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá, esto es lo que mencionaba, ¿no? Un neonato del caballo, un equino, donde se puede ver justamente una media del tren superior, ¿no? De esta parte. Los miembros anteriores, básicamente. Una aplasia es justamente cuando hay la falta total del tejido, básicamente, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá, no tenemos la aplasia. En cíclopes, creo que sí, en cíclopes por acá. En cíclopes, por ejemplo, lo que tenemos una aplasia es del botón nasal. Si bien es cierto, el cíclope lo más evidente es justamente esta en realidad es una sinoftalmia, pero ya lo verificamos cuál es cuál. El cíclope normalmente no tiene un desarrollo completo de la nariz, si se dan cuenta. Ese sería un concepto que estábamos revisando anteriormente, ¿no? Acá. Como el de la aplasia, hay una aplasia de lo que es el botón nasal, no se desarrolla. La hipoplasia es justamente cuando no se desarrolla adecuadamente el tejido. O sea, está ahí, tiene el componente embriológico, pero no llega a su desarrollo completo por diferentes motivos. En el caso de, por ejemplo, en riñón suele pasar esto en felinos con relativa frecuencia. Hay hipoplasia de un riñón y el otro viene a hipertrofiarse normalmente. Hay hipoplasia por algún agente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de distemper canino, va a lesionar lo que son las células del esmalte, su crecimiento cuando son cachorros, y genera justamente una hipoplasia a ese nivel. También se le suele agregar el prefijo micro a este tipo de lesiones, ¿no? Tenemos la microftalmia, que sería básicamente lo que es el globo ocular chiquito, ¿no? Más pequeño, lo que les comentaba sobre la hipoplasia renal, como en este caso, ¿no? Acá, si bien es cierto, no es renal, pero justamente nos indica el tamaño de los ovarios, por ejemplo, ¿no? Obviamente que al tener una hipoplasia a ese nivel, no va a haber un desarrollo hormonal adecuado. En un ejemplar como tal de menanitis, también se va por acá. La atrofia, ya eso lo hemos visto en anteriores capítulos, donde básicamente es la pérdida del volumen y su funcionalidad, ¿no? Acá tenemos un evento fisiológico, o sea, cuando se da, por ejemplo, lo que es las glándulas mamarias, cuando dejan de estar en su fase secretoria, da paso a la involución. Ya, eso es una atrofia fisiológica, por ejemplo. La patológica es justamente cuando se deja de usar, cuando hubo algún otro origen. El más conocido, o uno de los más conocidos, por ejemplo, es la denervación, ¿no? Cuando pierdes el estímulo, o sea, lo que conduce el estímulo para el movimiento como tal, una vez que se pierde, el músculo se atrofia y pierde funcionalidad. La displasia es un término que más está relacionado a nivel clínico,
enfermedad, pero se entiende que es cuando hay un desarrollo desorganizado del evento como tal, ¿no? Es un desarrollo anormal que vamos a tener en los tejidos. La más conocida, por ejemplo, es la displasia de cadera, ¿no? Donde va a generar el movimiento anormal, por lo tanto todo el desencadenamiento de los osteofitos, la artritis, la artrosis, todo ese nivel se considera displasia. ¿No? Mencionaba que la displasia es más, se usa en un término, en un plano más clínico en realidad, porque implica otros cambios, ¿no? Implica un cambio degenerativo, implica una inflamación, implica una lesión a nivel, implica muchos otros conceptos que no están directos, como por ejemplo una atrofia, una hiperplasia, una neoplasia, en ese punto. Es un poco más genérico, decirlo así. La displasia, por ejemplo, en tejidos, también la vamos a ver cuando hay este tipo de queratosis, este nivel, cuando hay una alteración de crecimiento, el crecimiento adecuado no se va a dar, empiezas a ver esas proyecciones totalmente desiguales. Esto, por ejemplo, lo vemos cuando hay esta situación de elastosis solar, lo que se llama, que básicamente es una lesión a nivel de la dermis por estos perritos que son los típicos perritos que tienen problemas dermatológicos, los cuchinoides, los endocrinológicos. Cuando no tienen ese nivel, les llega con mucha mayor fuerza lo que es los rayos ultravioleta y tenemos una elastosis solar bien marcada, con una consecuencia con la queratosis y todo eso. Como digo, normalmente cuando hablamos de displasia, hablamos de una serie de cambios, no solo de uno, y es más término clínico que patológico como tal. La neoplasia ya es el término adecuado, como les decía, cuando implica una proliferación de células atípicas. ¿Ya? Esa es la diferencia con una hiperplasia, por ejemplo, ¿no? Obviamente, si tienes una célula atípica, va a ser totalmente diferente su crecimiento como tal, ¿no? Por dar un ejemplo, el carcinoma es el escamosa, es el más común, uno de los más comunes, los gatos, el típico gato blanco que no tiene pigmentación, que tiene esas úlceras, ¿no? En la punta de las orejas, en el gorro. La célula neoplásica es el queratinocito, es esto de acá. Esta célula, este señor, es el que se vuelve loco, por decirlo así, y en vez de crecer hacia arriba, como normalmente lo haría, empieza a penetrar en tejidos subyacentes. Eso es lo que genera esas úlceras incurables, ¿no? Esa es una neoplasia, es una proliferación de células atípicas. Y una anaplasia, bueno, esto es antes de entrar a anaplasia, lo que es la proliferación detenida de células atípicas en el caso de neoplasia, ¿no? Esto lo vamos a ver, no se preocupen, en un capítulo entero, en la última unidad, donde nos vamos a poder explayar un poco más sobre el componente genético, patológico, un poquito con la clínica, un poco con los factores de la neoplasia propiamente dicha. Vamos a ver que todas las neoplasias parten de una estirpe celular. Puede tener neoplasias del folículo piloso, del tejido adiposo, del nervio, de la vaina del nervio, endotelial, o sea, ahí se considera un síndrome, ¿no? En realidad, porque son un conjunto de enfermedades, en realidad, las neoplasias como tal, ¿no? Lo único que tienen en común todo este tipo de alteraciones es que justamente es una proliferación desmedida de células atípicas independientemente de cuál sea el origen. Y la anaplasia ya es justamente cuando esa célula llega a su estado primitivo,
Por ejemplo, en las neoplasias, un criterio de malignidad o un evento que nos indica qué tan maligno es un tumor es su grado de neoplasia. Es decir, si estamos comentando del carcinoma de células escamosas del gatito, por ejemplo, cuando más anaplásico sea, va a tener mucho más diferencias en realidad. Vamos a ver. Normalmente cuando tiene menor grado de neoplasia, todavía va a formar esto de acá, por ejemplo, lo que son las perlas córneas. Va a tratar de recordar el desarrollo de la piel normal. Pero vamos a ver, no se preocupen, pero es para que tengan una idea. Y cuanto es más anaplásico, significa que va a ser mucho más agresivo. Y va a tener menor formación de esas estructuras que vemos acá. Entonces eso quiere decir que regresa a sus estructuras más primitivas. Es justamente lo que se denomina como anaplasia. Lo vamos a ver cuando tratemos un poquito sobre anaplasia. Ahora sí, pasamos a las malformaciones. Acá sí es una seguidilla de diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un término, monstruo, es justamente ese término que indica un cambio radical, ¿no? Impactante de lo que es el cuerpo. Viene de mostrarse de esa palabra por ahí abajo, se le denomina monstruo. Y justamente la área que lo estudia es la teratología, como les indicaba en el primer momento. Entonces, específicamente, el área que estudia la malformación inmunitaria. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En displasia renal bilateral. En estos casos, cuando las anomalías permiten lo que es el desarrollo o lo que es la compatibilidad con la vida, eso va a ser una forma de describir o de tener un punto de acción en este tipo de malformación, básicamente. Acá, esto por ejemplo lo vemos en felinos, en porcinos, más que todo, son riñones poliquísticos, está dentro de lo que son las anormalidades. Dependiendo del grado, dependiendo del área, va a ser compatible o no con la vida. Esto de acá también nos indica que a largo plazo, si desarrolla justamente este tipo de lesiones, no va a poder ser compatible con la vida por el impacto que tiene en el normal desarrollo de la célula, ¿no? Del funcionamiento normal, por ejemplo. Atrasia es cuando un órgano cavitario, un órgano que tiene justamente membranas, capas, no se desarrolla de forma adecuada y termina en un borde cerrado, como en el caso de acá, ¿no? Por ejemplo, este es a nivel intestinal, a nivel del ciego, la atresia anal, que si llega a pasar con mayor frecuencia de lo que esperaríamos, es justamente que no está abierto el orificio anal, ¿no? Acá en el caso del cerdito,
estenosis es justamente cuando la estenosis de por sí implica una obliteración, un cierre de un órgano tubular, ¿no? O un ambiente. Por ejemplo, hay lo que es la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica, esto principalmente en enfermedades cardiovasculares. Bueno, tenemos acá. Cuando a nivel del desarrollo del embrión no se llega a cerrar ciertas áreas o ciertos tejidos, se denomina como quisis, básicamente se le agrega eso. Una palatosquisis hace referencia al paladar duro en los humanos, en las mascotas, ¿no? Y una palatosquisis es justamente que no llega a cerrarse. Lo que pasa es que a nivel embrionario el tabique nasal baja, las dos proyecciones del tabique, o de proyecciones palatinas, hacen esto. Es todo cierto. Pero cuando hay una malformación a ese nivel, esto no cierra y hay un contacto de la cavidad oral con la nariz. Eso, dependiendo del grado, puede ser mortal. Una craniosquisis es justamente cuando no cierra completamente el cráneo. No solo es el cráneo, ¿eh? Porque a veces no lo relacionen con la fontanela, por ejemplo, en las crías, ¿no? Ya sea en humanos o otros mamíferos, que tiene una parte más blanda, un huevito, por ejemplo, que le llaman folclóricamente como mollera, ¿no? ¿Ya? Eso no es una craniosquisis, eso es simplemente una falta de endurecimiento del hueso. Una craniosquisis implica una falta de tejido como tal. Un esquistosomo es cuando las paredes del abdomen, la línea media, no llega a unirse en su totalidad. Y por lo tanto, si no hay el cierre completo, las vísceras se reventan. Por ejemplo, parte de esto, que no es una quisis como tal, pero que ayuda a entender cómo es que el abdomen se cierra, es justamente ahí se me fue claro. La eventración de, por ejemplo, a nivel umbilical. Ahorita viene la palabra, se me fue. Es a nivel umbilical, a nivel inguinal, que justamente ayuda a entender cómo es que cierra esa pared. Hernia, una hernia. Las hernias umbilicales, por ejemplo, que son esos puntitos que salen, ¿no? Seguro habrán visto alguna mascota, justamente porque no hubo un cierre adecuado. Pero una quisis como tal es todo, ya es diferente. Una ectopia es básicamente cuando está fuera del lugar. Puede ser tanto de un órgano como tal, por ejemplo, el típico caso del criptorquidio, cuando no desciende el testículo, o puede ser un tejido como tal. Por ejemplo, hay casos en donde el páncreas, o sea, parte del páncreas, no se desarrolla de la forma adecuada de lo que es la asa intestinal, ¿no? Sino que puede invadir otros tejidos como el estómago, como el intestino, que es pedacitos de páncreas. Eso es una ectopia de tipo tisular. Un esquistosoma reflexus es cuando no hay un cierre del abdomen, ¿no? Pero el esquistosomus reflexus implica que hay una lesión a nivel de la columna también. Es como si naciese doblado hacia atrás, ¿no? Esto implica que está doblado de la columna en todo con un ángulo muy agudo, muy cerrado, y obviamente las vísceras van a estar hacia afuera. Eso es lo que es un esquistosomus reflexus. Y un esquistosomus solo es cuando las vísceras salen.
Esta, por ejemplo, ¿qué creen que sea? ¿Qué está saliendo ahí? Ese es el botoncito rojo. Ese es el corazón. El corazón puede llegar en algunos casos a no estar dentro de la cavidad torácica. Ese botoncito rojo. De un renal, por ejemplo, como está fuera de su lugar, un escritorio también puede llegar a pasar. Hace referencia, pues, ¿no? A que no está en su lugar, todo es un lugar tópico también. La sidatilia es justamente cuando los dedos se fusionan. La polidactilia es cuando hay más dedos en un miembro. Eso seguro lo han visto. La polidactilia es mucho más común. Ese es dedo extranumerario en las mascotas, en los perros, por ejemplo, en caninos, cuando no solo tiene uno en la parte de atrás, sino incluso tiene dos, tres, está dentro de lo que se puede considerar una polidactilia. ¿Dónde podemos ver también bastante de esto? En cuyes. En cuyes también, como hay bastante mezcla, hay mucho híbrido, también vemos bastante casos de polidactilia. Recuerden que el cuy tiene 4 dedos adelante, 3 atrás, entonces más aún da este tipo de alteraciones. Cuando es la fusión de los ojos, cuando hay una cavidad, en realidad es ciclopía. La fusión de los ojos es sinoftalmia. Cuando está la fusión de los riñones, que es en una forma de herradura, se le denomina red acuata. Y cuando no termina de haber lo que es la comunicación entre vejiga y el cordón umbilical, cuando hay en estas capas, lo que es el saco vitelino, está el uraco permeable, básicamente, ¿no? Es lo que estábamos comentando, la polidactilia, todo lo que indique un aumento de algo, se le adhiere en términos de pozo. Este es un ren acuata, este es más de humanos, ¿no? Esta es una imagen de humanos. En la ren acuata, donde he visto más dibujos o fotografías, es en caballos. Hay una alta predisposición de ello. Los cíclopes, recuerden que cíclope es cuando hay una cavidad orbital, solo una, y una sinoftalmia es cuando los globos oculares no terminan de separarse o están fusionados. Es diferente el término, ¿no? ¿Ven? Acá tenemos una sinoftalmia, al parecer, porque ven dos globos oculares como tal, a diferencia de este de acá, que es un cíclope verdadero, ¿no? Este es el mismo, pero solo que está de costadito. Este sí. Tiene muchas extremidades, ¿cómo se llama? Polia. Aves de producción, y en aves de producción vemos una cantidad de este tipo de alteraciones, ya sea por su número más elevado de organismos o en algunos casos de híbrido que comparten rasgos familiares. Otras lesiones o otras anormalidades que tenemos que estar ahí mencionando: hidrocefalia. A diferencia de un edema cerebral que estábamos viendo anteriormente, también implica un acúmulo de líquidos, pero acá se da
en los ventrículos. ¿Se acuerdan que eran los ventrículos? Anatómicamente hablando, los ventrículos son justamente esas comunicaciones por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerdan del líquido cefalorraquídeo? Cuando hay una estenosis a ese nivel o no hay una buena comunicación, empieza a acumularse y ese huequito que tenemos en los ventrículos, ahora vamos a hacer desacordar, empieza a dilatarse. Todo esto es un constante fluir. Acá es donde se acumula el líquido cefalorraquídeo y eso va a hacer justamente que tu parénquima cerebral se desplace hacia periferia. Y no solo se desplaza, sino que ese tejido va a empezar a compactarse, va a empezar a lesionarse. Por eso que en algunos casos la hidrocefalia no es compatible con la demás. Pero media es cuando faltan las partes más distales y la focomelia es cuando tiene un acortamiento, ya sea en unión o separado. Hidrocefalia está más relacionado a estos perritos toys, donde justamente tienen esa característica. Malformaciones dobles, cuando hay duplicidad, cuando hay una unión, se les denomina o se les agrega el palo. ¿Hasta dónde? Es justamente el área donde está unido. Si está unido por la cabeza, es un céfalo. Bueno, céfalo, palo. Si está unido por la cadera, palo. Si está unido por el tórax, es un tórax, palo. Creo que esta debería ser la malformación que en humanos más se conoce, tal vez, porque debe presentarse este tipo de... es compatible con la vida, ¿no? Y se puede, esas personas que están unidas, ya sea mediante tórax, esto es justamente este nivel. Acá, por ejemplo, ¿cuál creen que sea el nombre que deba recibir este ejemplar? ¿Por dónde está unido? Tórax. ¿Solo tórax? ¿Cabeza? Solo tiene una. ¿Hasta dónde va más? ¿Abdomen? ¿Cordón umbilical específicamente? Este sería un céfalo tóraco o un falo palo, en realidad. Este tipo de alteraciones. Es un tanto descriptivo en realidad, pero como son términos que a veces no lo tenemos a la mano, es un poco más dificultoso. Acá dos cabezas, acá sí hay dos cabezas, hay dos columnas, hay dos caderas, pero ¿qué lo son? Un tórax. Es un tórax. Estos cordones están unidos. No puede ser generado por ella porque es demasiado vieja la imagen, así que no creo que sea el caso. Isquios, ¿no? Por ahí de repente vemos alguno de esos. Malformaciones dobles, cuando se duplican, estas sí son incompletas, acá está un diencéfalo, diprósopo, lípido, es cuando justamente tiene dos de algo, ¿no? Las cabezas, los
cavidad ventricular, y con ello a los platos rojos es el parénquima cerebral. ¿Y qué cosa hay en el parénquima cerebral? La conciencia, básicamente. Hay muchos otros centros nerviosos. Dependiendo del grado de severidad, no es compatible con la vida. Hay situaciones en donde simplemente no está el otro órgano, ¿no? En este caso, la genesia unilateral renal. Este es el caso de un equino renal. Y en serio, quiso dudar un poco más de esta imagen. Una de las últimas, ¿qué alteraciones creen que están viendo en este? ¿O cuáles son las que creen que están viendo en estos fetos? Tiene que fijarse más a nivel de la zona lumbar. Básicamente veo que la capata no está completa, que eso va a ayudar. Este también es otro concepto que debe llevarse bien fijado. Normalmente las malformaciones vienen acompañadas, no es solo una como tal. Normalmente vienen otro más que sean visibles o no, esa es otra cosa. Normalmente vienen con un sinnúmero de alteraciones que hacen más incompatible pues, la vida del vehicular. Eso es lo que vamos a hacer en la clase. En la parte práctica, en realidad también la parte práctica es un poco más ligera. Por ahí podamos hacer algo, pues, la parte práctica más con el tema de imágenes. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que le llamó la atención? Profesor, estaba dividido en tres. ¿Cuáles serían esas tres alteraciones de desarrollo? Ah, lo de las diapositivas. No, sobre la exposición que... La posición, por eso. Ahorita lo vamos a encontrar. La primera es la que vean, ¿no? Y es básicamente para que puedan identificar las diferentes lesiones que vamos a ver que puede que es de su parte trágica. Algo de alteraciones del desarrollo. ¿Alguna vez se han tocado con uno de estos? Porque de vez en cuando pasa. Ni con la poliomielitis, por ahí.